Este es Romanos 11:25. 11:25. Bueno, entonces vamos a verlo. Entonces, léelo por favor en cámara lenta. Romanos 11:25. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Entonces, para evitarnos la fatiga de irnos hasta Isaías, yo lo coloqué aquí. Mira lo que dice el texto que cita, Isaías 59:25. Ese dice Isaías 59:25. Y mira lo que dice Isaías 59:25. Aquí está escrito. Entonces, compáralo con el Romanos que tú acabas de leer. Dice que vendrá a Sión, aquí sí que vendrá de Sión. ¿Es diferente? Sí. Sí, claro. ¿Cambiaría el texto? Sí, por favor. Dice, y luego todo Israel será salvo, como está escrito. No, la segunda parte. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos. Y este será mi pacto. Antecitos. Vendrá de Sión el libertador, Sí. que apartará de Jacob la impiedad. Dice que el libertador apartará de Jacob. La impiedad. Y mira lo que dice aquí el texto. Ahí dice que el libertador aparta de Jacob la iniquidad. Pero aquí dice, al contrario, que los que se apartan y a los que se apartan de la iniquidad. Entonces hay un problema de posesión. Ese está más cercano, ¿no? Dice Romanos 11:25. bueno, el Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Y acá dice, el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebelión, afirma el Señor. ¿Se parece? O también hay problemas de posesión. Sí. Entonces, y vendrá el Redentor a Sión y a los que se volvieron a la iniquidad. ¿Qué podría cambiar? La interpretación para dónde me podría llevar. ¿O por qué se podría cambiar la interpretación? Romanos 11:25. ¿Sí o no? Lee el 20. Entonces, le estoy explicando que por qué Apocalipsis es un libro, Apocalipsis es un libro que tiene tantas interpretaciones. Yo, por ejemplo, he leído de los 144.000 una cosa de los testigos, otra cosa de los adventistas, otra cosa de los muy cercanos a los bautistas y otra muy diferente a los carismáticos. Entonces, el libro de Revelación o el libro de Apocalipsis está muy manoseado por esta situación, por lo que yo les acabo de mostrar, porque las posiciones todas están diferentes. Entonces, pero nadie se ha puesto a la tarea de que el texto esté tal cual como se transliteró de un lado a otro, y mucho menos se han puesto a la tarea de colocar o de leer el texto completo para poder llegar a sacar una verdadera idea de por qué Pablo lo colocó. Entonces vamos a dar una pequeña clase en cristianismo, se llama, pues no lo vamos a ver, sino que por lo que estamos hablando del tema, esto se llama exégesis, ¿sí? A este método, es un método cristiano. En el método hebreo se le llama pardés. Obviamente yo creo mucho más en esto que en esto, porque el exégesis hace unas cosas que llaman textos puntuales. Entonces no se saca mayor conclusión. Cuando el apóstol Shaul, el apóstol Pablo, coloca un texto, por ejemplo viene aquí y coloca un texto, voy a colocarlo en X para que sea diferente, por ejemplo, de algún profeta, de Jeremías, ¿cierto? Pablo viene hablando, escúchele porque es que esto va a ser útil para toda su vida. Entonces esto va a ser útil para toda su vida. Entonces, por ejemplo, estamos en Romanos 4. Viene así, Pablo viene así, chan, y dice Jeremías 7:12. Esto es solo ejemplo. Chan, y sigue. Entonces, la Reina Valera, o cualquier traducción, porque nos estamos dando cuenta que, por ejemplo, la versión internacional también, quería ver otra traducción, pero no tengo el Esword, lástima.
Viene así, chan chan, coloca este texto, Jeremías 7:12, sigue. Entonces mi obligación, óigame, mi obligación es ver que esto que se colocó en Romanos 4 diga lo mismo en Jeremías 7:12. Si no dice lo mismo, me toca averiguar rápidamente en dónde está el detalle, dónde está el cambio y por qué lo cambiaron. ¿Sí? Entonces, ¿cómo dice ese? Te iba a decir Miriam, ¿cómo dice ese, Ana? En Romanos 4, esa es la versión internacional. ¿Te el pedacito nomás? Sí, por favor, el que solo el texto. El Redentor vendrá de Sión y Sí. apartará de Jacob la impiedad. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob, ¿qué cosa? La impiedad. Listo, entonces va para el otro lado. ¿Qué dice? El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. Entonces, Romanos, entonces vamos a ubicarnos, ¿vale? También lo mismo, sí hay que cambiar las posiciones. Cambió las posiciones del A a D. Y eso totalmente cambia el texto. Porque Isaías dice, y este dice Isaías, y vendrá el Redentor a Sión. Romanos dice, y vendrá de Sión el Redentor. Ahí ya lo cambió de posición. No es lo mismo, porque no es lo mismo que, perdón, voy a utilizar en términos cristianos, que Jesús vaya al cielo a que Jesús venga del cielo. Jamás. O sea, eso a nivel profético es lo hecho totalmente contrario. Entonces, mi obligación, ¿cuál es? Romanos 4, por ejemplo, viene esto, Chan, me puso Jeremías 7:12, seguí. ¿Cuál es mi método? 1, devolverme y encontrar cómo está en Jeremías. Leer todo lo que esté en Jeremías concerniente a esto. Por ejemplo, si es Jeremías 7:12, ahí me toca leer todo Jeremías 7. Todo. Porque los profetas van cambiando constantemente de tiempos. Entonces en Jeremías 7 yo observo qué tiempo está moviendo, cómo empieza el texto, cómo termina todo el cuerpo del texto. Me lo aprendo casi de memoria. Chan, chan, chan. Y me vengo para donde Pablo, para donde Shaul. Y miro en Romanos 4. Shaul escribió eso. Chan, 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 chan. Y cuando llegó al texto, entonces yo ya lo tengo aquí identificado. Yo digo aquí adentro, yo sé por qué Pablo usó ese texto. Y si miro el cambio de posiciones es porque algo le quieren cambiar al texto. Algo le quieren dar de cambio al centro del meollo. ¿Sí me hice entender? Sí. Entonces, volvamos a leer. Romanos 11:26. Romanos 11:26. Dice así: y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Y miren lo que dice: y luego, ¿luego de qué? Bueno, y luego todo Israel será salvo. ¿Luego de qué? Entonces me toca investigar cuál es el luego. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, y eso no está escrito. Dice que vendrá el Redentor a Sión. Dice que apartará de Jacob la impiedad. Nunca, jamás de los jamases. Dice, y a los que se volvieren de la iniquidad. Es decir, Mashiach vendrá a Sión y a los que se aparten de la iniquidad. Y vendrá el Mashiach a Sión y a los que se volvieren de la iniquidad. Vendrá de Sión el libertador. No tiene nada que ver entonces con la interpretación. Sí, entonces yo me puse alguno de esas la tarea esta, de coger unos, aleatoriamente, cogí unos 5 textos de revelaciones. Los cogí, chan, 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 y los empecé a comparar, chan, 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 con los cinco textos en los profetas. Y ninguno de los 5 estaba igual. Entonces yo entendí por qué los adventistas dicen una cosa, por qué
los testigos de Jehová dicen otra cosa, por qué los bautistas dicen otra cosa y por qué los carismáticos dicen otra cosa. Porque si yo no tengo cuidado en esto, pues cada uno saca su opinión. Desde un principio del grupo yo les dije, yo soy quisquilloso en tocar, digamos, ese tipo de temas. ¿Por qué? Porque si yo modifico, como leemos muchas veces aquí, el libro de Revelaciones, según Nelson Ruiz, me tocaría modificarlo en un 40%, y eso es mucho. Entonces yo dije, más bien me quedo quieto, porque quién sabe en qué locura termine yo. Pero de acuerdo a lo que está colocado aquí, nada coincide con nada. Cosas como estas, que son muy sencillas, pero que a plena vista pasan, pero que no es lo mismo. Entonces vamos a ver, por ejemplo, sigamos con el relato, porque aquí este relato tendría que ver algo así como con los últimos tiempos. ¿Por qué? Dice, ¿sí me dice entender lo que estoy planteando? Que lo que dice en Romanos lo mismo, que eso lo hemos tocado 1000 veces aquí, ¿sí o no? Ojo con lo que dice, ojo con las comas, con los puntos, ojo, porque eso nos cambia todo el texto. Y dice así, voy a leerlo aquí en la versión internacional, Romanos 11:26. En la versión internacional dice así, dice, de esta manera todo Israel será salvo. Miren lo que dice, bueno, de esta manera, aquí dice, y luego. Una cosa es y luego, y otra cosa es de esta manera. Porque de esta manera me va a dar todo el panorama de cómo va a ser salvo. Cuando dice y luego, es porque ya hubo un evento y va a pasar algo. Si es como las partículas todas cambian. No, es terrible. Créame lo que... Por eso yo me aburrí de ese cuento de los tiempos, de si le van a quitar la cabeza a Hussein y con esa cabeza va a hablar. No, dije, no, definitivamente no. ¿Sí? Pero vamos a dar, yo dije desde hace unos 15 días, pues vamos a dar como los puntos nomás básicos y no vamos a andar en el tema. Y vamos a dar los puntos que yo creo, pues les dije a esos chicos, si usted cree, genial, si no cree, lo felicito. Los puntos, lo puntual, es esto y esto. Usted lo investiga en la casita, lo profundiza. Pero yo les quiero mostrar hoy por qué no lo profundizamos. Porque me tocaría a mí cambiar el 40% de revelaciones. Con puntuación y todo. O sea, yo sacaría no, me diría que ahora sí estoy loco. Estoy en mi mundo. Pero en un textico de estos, miren todo lo que podemos sacar. Miren lo que dice esta versión internacional. Dice, de esta manera, y no es de esta manera. Dice, y luego será. ¿Luego de qué? Volvamos entonces al texto. Aquí dice, dice, de esta manera todo Israel será salvo como está escrito. El Redentor vendrá de Sión y apartará de Jacob la impiedad. Entonces vamos para Isaías, ¿qué? Por favor, ayúdenme. 59:20. Dice, el Redentor vendrá a Sión. ¿Sí o no? Aquí dice de Sión. Y aquí dice a Sión. Y te voy a decir, los exégetas de esta Biblia duraron más o menos, han sacado unas 5 versiones, que es la nueva versión internacional, que es la que utiliza Casa sobre la Roca. Los tipos han sacado 5 versiones y nunca, no sé por qué, no se han detallado cosas como esas. Sí, aquí está escrito, uno no miente. Dice, el Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía. ¿Sí? Vendrá a todos los de Jacob, que esa tiene un poquito, la parte B tiene más sentido que la Reina Valera, pero sin embargo sigue estando incompleta. Entonces, volvemos al texto. Romanos 11:25. 26. Y luego todo Israel será salvo. Y luego, ¿qué miran ustedes de interesante en el texto? Que Romanos, pues yo creo que lo leemos rápido, pero bueno, vamos a acentuar un poquito en este texto. Romanos 11:26. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador. Y no dice que vendrá, dice y vendrá del Redentor a Sión. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob
la iniquidad. La parte B del texto, vamos para allá. Ya hicimos la parte, ya lo leímos, la parte del pasaje. Ahora, ¿qué interpretamos? El libertador que apartará a Jacob de la iniquidad. Misterio no le ve mucho. Yo leo el misterio donde dice y luego. A eso sí le veo como medio complique. Porque dice y luego. ¿Luego de qué? Mira el contexto. 27. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Entonces, esto me manda a Jeremías 31, 33, 34. ¿Correcto? Voy a leer Jeremías 31, 31. He aquí que vienen días, dice Hashem, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Misraim, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Hashem. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días. ¿A ese cuál texto es? Disculpe, ¿me vas diciendo el Voy número? en el 33. Eso, entonces, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Hashem, daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande. Porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces, si tú miras, solamente coloca una parte del texto introductorio y colocar una parte del texto ¿qué? Final. ¿Por qué quito todo el cuerpo? Si se supone que eso sería una macheteada. Pablo no iba a hacer eso. Pablo hubiera colocado, como está escrito, el texto completo. ¿Sí me hice entender? Miren todo lo que omitió. Yo no sé si en esa versión, por eso quería que me ayudaras con eso. Si en esa versión, o sea, si en 8, coloca el de introductorio y el terminal, ¿no? Sí. Dice, y este será mi pacto con ellos. Y en la parte dice, cuando yo quite sus pecados. ¿Sí cerquita? Sí. Lee el 27. En Romanos. Sí, por favor, lee el 27. Dice, y este será mi pacto con ellos cuando perdone sus pecados. Y este será mi pacto Con ellos. con ellos. Cuando perdone cuando perdone sus pecados. Igual, sí, volvemos al mismo punto. Pero entonces eso a mí no me dice nada. Mírame si el exégeta de esa Biblia te manda lo mismo que este, Jeremías 31, 33, 34. Sí, Jeremías. O le coloca 31a y 33b. Jeremías 31, 33, 34. ¿Sí ve? O sea, dice, léalo completo, pero sin embargo no lo transcribió completo. Lo transcribió que fue un pedazo mocho que no dice mucho, porque coloca un texto arriba un pedacito y coloca abajo un texto un pedacito y los une. Para mí eso en mi concepto jamás, sabiendo que Shaul más que era un rabino, no iba a ser semejante champonada. Él coloca el texto completo. Y ahora pues les pregunto, ¿por qué creen que ocurrió eso? Porque estamos en unos textos que son súper claves para entender que la iglesia nunca reemplazó a Israel. Entonces, el libro de Romanos es un libro que es mucho más asequible que el libro de Revelaciones, ¿sí? Que es concreto, que es teológico, que no tiene la diatriba de la profecía que tiene Revelaciones, porque Revelaciones sí tiene una profecía. Entonces, con todos esos textos mal colocados, la profecía termina, no, pues terrible. Termina nos diciendo que mañana viene Satanás y que pasado mañana viene el anticristo, y bueno, es mil cosas, pero porque los textos corren con esta problemática. Entonces, si yo tratara de explicar este texto, el 31, por ejemplo, Jeremías 31, 33, 34, yo no me puedo quedar con este pedacito, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados, cuando entre el 31 y el 34 es teología pura. ¿Sí o no? Repítenlo por favor, el texto 33. Dice, pero ese es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Hashem. Daré mi ley en su mente, y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Elohim, y ellos me serán por pueblo. 34. Y no enseñará más ninguno a su prójimo,
ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Hashem, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Hashem, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Imagínense que aquí está sacando nada más ni nada menos que a la casa de Israel. Entonces, si yo dentro de este texto no meto, ¿cierto?, el nuevo pacto, y dentro del nuevo pacto lo que va a ocurrir con la casa de Israel, el versículo 27 queda volando, porque el texto 27 se lo está escribiendo, la explicación que está dando está hablando del nuevo pacto dado a la casa de Israel, y cómo así aquí hago un nuevo pacto con la casa de Israel. O sea, el contexto está hablando de todo Israel, un cura, un pastor ágil, yo digo, ¿ese qué es? La iglesia. Pero si yo no soy un poco más ágil que ellos, yo voy y miro como así, ¿con quién es que se hizo? ¿A quién está haciendo hincapié? Está haciendo hincapié a la casa de Israel, y el contexto está hablando de la casa de Israel y de la casa de Judá, no está hablando de la iglesia. ¿Sí la importancia? Entonces, ¿qué pasó hace unos 4 años, 3 años que me puse a hacer un estudio de revelaciones sobre Daniel 9, revelaciones 6, 7 y 8? Y hermano, pues terminé en un enredo, en tratando de ubicar los textos que le dieran cuerpo a las profecías. Y claro, pues todo Apocalipsis, esos 3 capítulos cambian totalmente, todos cambian. Porque si yo lo dejo así mucho, por ejemplo, como este texto, todo Israel será salvo. Entonces, si usted le dice a un cristiano, dice, sí, por ahí en los últimos tiempos, Israel va como que ahora con 144,000 como que son israelitas y como que los apartan. Pero realmente, aquí en el punto no está hablando de eso. Aquí en este punto me dice que todo Israel será salvo, es porque todo Israel será salvo, incluyendo el pueblo judío, porque el contexto habla de un pacto con la casa de Israel y un pacto con la casa de Judá. Entonces no está hablando cuando dice, si yo vengo, yo ya conozco lo de las 2 casas, y yo vengo y entro a esto, yo ya conozco las 2 casas, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel, ahí no dice a la casa de Israel, ahí dice a qué cosa, a Israel, es decir, ¿a quién? A la casa de Israel y a la casa de Judá, no a la casa de Israel. Y miren cómo empieza el texto, Romanos 11:1. Romanos 11:1. Digo pues, Romanos 11:1. ¿Ha desechado Elohim a su pueblo? Dice, ¿qué cosa? En ninguna manera. Porque también yo soy, ¿qué cosa? Israelita. Él no dice que es de la casa de Judá. Él se toma ahí como un todo. Yo soy israelita. Porque yo también soy israelita. Ahí la descripción de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Miren que él no dice que él sea de la casa de Judá. Él dice en otros textos que él es judío, obvio. Porque nosotros sabemos que Benjamín pertenecía a qué cosa, a la casa de Judá. Pero aquí en el principio del texto él lo está tomando como un todo. Yo también soy israelita. Él no está diciendo yo también, o sea, yo soy de la casa de Israel. No. Sabemos la diferencia, ¿sí o no? Entre la casa de Israel, entre ser de la casa de Israel y ser un israelita. Entonces, en el fin del texto, este punto, yo se lo he visto a muchos mesiánicos, llegan y dicen, porque al final todo Israel será salvo. Entonces dicen, la casa de Israel al final será salvo. No, porque la introducción que Pablo le está dando es de un todo a Israel. Dice, para que no seáis arrogantes. No seáis arrogantes. ¿Por qué no tengo que ser arrogante? No tengo que ser arrogante porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos,
que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. ¿Hasta cuándo? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y luego, todo Israel será salvo. Como está escrito, vendrá el Redentor a Sión, no al contrario, no dice que vendrá de Sión, sino vendrá el Redentor a Sión, y a los que se volvieren de la iniquidad. Y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Y es lo mucho que va quedando. Si uno no se tomó la tarea de leer todo, Isaías 59, y de ahí desde Jeremías 31, estos 5 versículos termina uno en otro bloque. ¿Sí? Entonces, Apocalipsis está infestado, cundido, contaminado, todo lado, con cosas como estas. Y sigo diciendo que el que lo hizo muy versátilmente. ¿Para qué? Para ocultar que Israel es el escogido y no la iglesia. Entonces, todo predicador cristiano, incluyendo los adventistas, dicen que la iglesia es aparte y que Israel es aparte. Entonces, el libro de Apocalipsis, ¿cómo lo leen? ¿Se imagina usted? En la parte donde aparece Israel, dice esos son israelitas. Y donde aparece el que genialmente colocó, en lugar de Keilah o congregación, colocó iglesia, pues uno empieza a torcer todo, empieza a partir todo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Es cuando ustedes lean el libro de Revelación, que un día lo van a hacer minuciosamente, no se les olvide utilizar esta técnica, que ya hemos visto durante 3 años esa técnica, no es del otro mundo, que no es del otro mundo, pero no la usan, que es leer el texto completo y ver qué palabras cambiaron ellos, porque la clave está en las palabras que cambiaron ellos. Entonces, cuando habla, por ejemplo, de los 144,000 sellados, ahí hablan de 12 tribus, 12,000 de tal, 12,000 de tal, 12,000 de tal, donde no está Dan ni está Manasés, creo, o Efraín o Manasés, alguno de los dos no está. Él solamente Dan. Así porque coloca José, pero en otras traducciones sí coloca, en esta sí lo machetea, en esa. O sea, sí ¿en esa? Sí, en alguno lo machetea y lo coloca todo. Listo. Entonces, hace 8 días, esto era como un breve introductorio. Este era un breve introductorio para que cuando ustedes vean Revelaciones, que es un libro muy delicado en cuanto a las profecías, y todo está manoseado, porque todo está manoseado, saquemos unas conclusiones, y vamos a ver unas conclusiones el libro de Revelaciones es menos, ¿cómo se llama eso? La gente que le tiene como que es una revelación al libro de Apocalipsis, mínimo nos va a pasar por el infierno y nos va a sacar, ¿sí o no? Nos va a hacer sentir calor hoy en los pies. Entonces vamos a ver esto. Revelaciones 1, 2. ¿Apocalipsis qué? 1, veamos Apocalipsis 1. Dice, la revelación de Yeshua HaMashiach que Elohim le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. O sea, ¿a quién es manifestado este libro? Perfecto. Genial. A los siervos de Yeshua. ¿Y Yeshua a quién se les manifiesta? A sus siervos, ¿cierto? Las cosas que deben suceder pronto. O sea, el Padre Eterno le reveló eso a Yeshua HaMashiach, sin duda. ¿Y Yeshua HaMashiach a quién se lo reveló? A los Siervos. Es decir, este libro se abre con alguien que tenga alma de ¿qué? De siervo. O sea, este libro no se abre al egocentrismo ni a la vanagloria que utilizan la mayoría de los predicadores. Este libro está revelado a la gente que se hace sierva, que es siervo. La revelación de Yeshua que Dios le dio para manifestar a sus siervos, las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel. Ahí pudo haber sido un mensajero
un mensajero de carne y sangre, sino que le meten la mística de que era, no sé, Gabriel, Miguel, y cualquiera de esos, Messi, Ronaldo, cualquiera de esos, puede ponerle el nombre que quiera. De su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Elohim y del testimonio de Yeshua HaMashiach y de todas las cosas que ha visto. Pero miren el versículo 3. Para la gente que le creen como le llaman como el espanto al libro. ¿Sí o no? ¿Qué dice? ¿Cómo dice el versículo 3? Bienaventurado. No dice asustado. Dice bienaventurado el que lee y los que oyen. Oigan, leen y oyen. Leen y oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Repito, bienaventurado el que lee y los que oyen. ¿Cuáles entonces dos de los puntos? ¿Qué punto estamos viendo? Primero, que este libro se abre para los que tienen alma de siervos. Segundo, ¿quién es bienaventurado? El que lee este libro. Pero también ¿quién? El que lo oye. ¿Cómo así que lo oye? Porque bueno, yo lo puedo leer y escucharlo, por decir de otra forma. Así como lo estamos leyendo, yo lo puedo leer todo en voz alta y listo, pues bienaventurado. No, bienaventurado los que leen, bienaventurado el que lee y los que oyen. O sea que no todos los que leen, oyen. Es un bienaventurado el que lee y el que oye. No sé si esa introducción, como dicen la versión internacional. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan. Como tú dices, sí. Bueno, ahora digamos que yo estuviera solo y yo lo leo. Sí, yo lo leo. Bueno, yo me metería dentro de los bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está pues cerca. ¿Sí? Entonces, lo que el Eterno nos quiere decir es que cuando nosotros acercamos a este libro, somos ¿qué? Bienaventurados. Bienaventurados. No somos atemorizados ni confundidos. Somos bienaventurados. Lo que toca buscar es todo el manoseo que desafortunadamente hizo Reina Valera y los exégetas modernos. ¿Sí? Los exégetas modernos, y torcieron todos los escritos. ¿Sí? Nosotros habíamos quedado en unos puntos. ¿En qué punto? Es decir, esta introducción era para que, por favor, cuando ustedes lo lean en la casa, todo este brollo no se les olvide. No se les olvide, porque usted va a ver que todo cambia. Todos los textos de revelación tienen que ser cambiados por esta situación. Entonces yo por eso digo, nada más coloquemos las cosas puntuales y después ya la interpretación. Por ejemplo, si Siria, si Libia, que Israel en una época tiene que moverse y la mujer se moverá hacia Egipto. No sé si han leído ese pedazo. O sea, al desierto. ¿A cuál desierto? ¿Sí? No hay una parte donde dice que sea Egipto también. Pero no es ahí, es en Jeremías. Pero con respecto a Israel en los últimos tiempos, dice Apocalipsis. sí, se va a mover a Egipto. Israel en una época en que se mueve a Egipto, una parte se mueve a Egipto. Entonces, un remanente. Va a ir a parar a Egipto. Egipto juega en los últimos tiempos un papel importante. Siria también, Libia también. Todas esas zonas geográficas juegan unos papeles pues recontra importantes. Hay unos que ya cambiaron de nombre. Por ejemplo, aquí hay un nombre y hoy geográficamente tienen otro nombre. Entonces toca mirar cuál es el cambio, cuál es el nombre que tienen actualmente. Y eso nos llevaría pues largas
ternas y escenas, ¿sí? Entonces yo dije, vamos a colocar solamente las partes puntuales. Entonces, ¿de qué parte puntual quedamos hace 8 días? Apocalipsis 19, 20. Ya, ¿se acuerdan que hace 8 días enfatizamos mucho? No enfatizamos en la boda del Cordero. ¿Sí se acuerdan que era la boda del Cordero y tal? ¿Sí o no? Que es en el arrebatamiento, que es con voz de trompeta, que es en la fiesta de Yom Teruah, que pasan entre Yom Teruah y Yom Kippur, empieza prácticamente, hay un fenómeno, que hemos dicho, ¿se acuerda una palabra que hay especial ahí? La señal del Hijo del Hombre. ¿Cuál era esa señal? ¿O cuál es esa señal? Entonces van a encontrar cosas desde fantasiosas hasta muy reales, y pues yo tengo una posición, pero dice, ¿cuál es la señal del Hijo del Hombre? ¿Se leyeron alguno? ¿Cuál es, según usted? Según yo, el versículo anterior le da una luz completa. ¿Se acuerdan del texto? Alguien que lo lee. ¿Pero cuál es, según usted? ¿Cómo? ¿Cuál es, según usted? Que Él se va a mostrar como la luz del cuarto día. Es algo que, es algo, sí, como luz. Porque Él dice que el sol, el texto anterior dice que el sol cesará su brillo, ¿no? Dice Mateo 24, 29. Sí. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá. Sí, el sol se oscurecerá. Y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo. Para que el sol se oscurezca, en ese tipo de químico que está compuesto, helio, tiene que descomponerse. Porque como a no ser que el Eterno le ponga una manta por encima, pues yo no creo que le alcance para eso. Usted alcanza para eso, pero no dice eso a lo menos. Le pongo un trapo por encima, no tapa por encima, no. Pero dice que el sol se oscurecerá. Listo, puede ser lo que llaman siempre un eclipse. Puede ser. Pero mire lo que dice la luna. Y la luna no dará su resplandor. Sí, pero mire lo que dice a continuación. Y las estrellas caerán del cielo. Las estrellas caerán del cielo. No dice que van a caer a la tierra. Dice que las estrellas caerán. Bueno, literalmente caerá donde. Luego estaban colgadas o qué. Yo no creo que sea como tal caer. Y mire lo que dice a continuación. Las estrellas caerán del cielo. Y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Y qué las potencias? ¿Qué creen que son potencias? ¿Como ángeles? ¿Seres espirituales? No, No necesariamente. no necesariamente. La fuerza. Todo lo que tengan en sí una energía, una fuerza, desaparecerá. Es decir, se va a producir una especie de vacío en el cosmos, que es algo tenaz. Bueno, sí. Dice, y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre. Entonces cuando estamos en una oscuridad tan tenaz, se aparece Mashiach. ¿Y quién no va a ver con esa oscuridad tan tenaz? Pues supongo que toda la escena que se está montando es como al principio de la creación, que todo estaba como en tinieblas. Sí, bueno, como dije, no vamos a ahondar en esas vainas. Seguimos. Entonces, seguimos. Quedamos en el... Me dices que en el... 19:20. Ok, vamos a continuar entonces. Llegamos hasta qué parte. La bestia combate al Mesías. El Mesías baja con sus santos. Sí. Ahí quedamos. Más. La bestia es apresada. La bestia. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Apocalipsis 19:19. ¿Ese ya lo leímos? Creo que ese fue el último que leímos, ¿no? Apocalipsis 19:19. Digamos Apocalipsis 19 al 21. Beatriz, por favor. ¿Apocalipsis qué? 19 al 21. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia, y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¿Se acuerda que leímos en alguna parte, creo que en la boda del Cordero dice, llamad a las aves?
venga, reúnase en las aves. ¿Para qué cosa? Para comer Beatriz. carne de capitanes, de jefes militares, de magnates, carne de caballos y de sus jinetes, carne de toda clase de gente, libres, esclavos, grandes y pequeños. Sí. Y libres. Ese. Listo, ahí quedamos entonces. Sí. Vamos, el 19, 21 dice que la ave es echada ¿a dónde? Al lago de fuego. ¿Estamos? Sí. Ok. Vamos a leer que el 1 lo dejé un poquito cerrado. ¿Qué? 4. Sí. Así. 4 y 5. Sí. Dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Bueno, entonces despacio, por favor. Y huiréis al valle de los montes. No, ¿cómo empieza? 4. Sí, por favor. Bueno, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Se afirmarán sus pies, En aquel día sobre el monte de los olivos, monte de los olivos. que está enfrente de Jerusalén al oriente. O sea, él describe, porque la otra vez leí que partes, o sea, montes de los olivos como tal en Jerusalén, como que hay varios, o donde se estirpan las olivas, hay varios sitios geográficos, ¿no? Pero el que dice es específico, queda al frente, Al monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén al oriente. que está al frente de Jerusalén, al oriente. Él le especifica dónde Especifica, está. ok. ¿Qué va a hacer ahí? Y el monte de los olivos se partirá por en medio, Sí, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. no, repite el oriente-occidente porque Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el occidente y hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. sí, Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Hashem, mi Elohim, y con él todos los santos. y con él Todos los santos. todos los santos. O sea, lo que va a ocurrir al parecer que es una especie de terremoto. Se partirá en dos. ¿Sí o no? Se partirá en dos. ¿Qué se cree que pueda estar ahí debajo? El arca de la alianza. Entonces, ¿qué es? Si se abre, si hay un terremoto ahí, suponemos que ahí está el arca de la alianza, tiene que haber un evento postrero. Zacarías 9:9. Bueno, 9:9 y 10:10. ¿9? Sí, estamos en el mismo, o sea, el evento que sigue, después de que quedamos 8 días, que fue que el anticristo, la bestia y su falso profeta son echados al lago de fuego, ¿sí o no? Sí. Ahí son echados al lago de fuego, ahí son echados al lago de fuego. Si son echados al lago de fuego, también dice para la guerra, o termina una guerra, porque dice que llama a las aves para que las aves coman los cuerpos de los reyes, del ejército y tal. Si las aves van a comer eso es porque la guerra, pues acabó, ¿no? Se produce la matanza y entonces las aves aparecen. Eso fue lo que leímos en Revelaciones 19-17, ¿sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces, aquí, evento después, Mashiach se para sobre el monte de los olivos. El monte de los olivos se abre, ¿sí o no? Se abre.
Y una parte se abre de oriente a occidente, y una parte coge para el norte y otra parte coge para el sur, y queda eso convertido en un valle. Suponemos, vamos a entrar en el plan de suposiciones, que, o yo creo que se va a ver es el arca. Sí, es el arca. El texto que les dije ahorita. 9:9. Sí. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asno. Sí, 9. Sí. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. ¿Sigo? Leo con el 10. Sigue, repite el espacio en 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones. ¿Qué combate el de Israel? ¿Qué quita el de Israel? ¿Las armas? Las armas. Repite en cámara lenta. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Bueno, acordémonos que Mashiach la primera ocasión viene en un asno, y esta vez ¿en qué se supone que vino? Eso ya lo vimos, en un caballo, ¿cierto? Y ellos tienen los dos prototipos, porque créanme lo que yo siempre creí lo que uno es bobo, ¿no? Pero no va superándose de bobo. Y es que al principio yo leía y ese cuento de que no pueden haber dos Mashiach. Y usted lee al Rashi y a Rambam y los dos creen en los dos Mashiach. Usted ve los comentarios de Rashi cree fielmente que Mashiach tiene que ser muerto y que Mashiach tiene que ser resucitado. Eso lo cree Rashi. Yo no sabía eso, hasta hace poco que me enteré. Y vean pues, y entonces ¿por qué la ortodoxia no pregona eso? Ellos creen fielmente en los dos también, Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Y dice aquí que la primera vez vino un asno, aquí lo rectifica, ¿cierto? Y que después obviamente viene en un caballo. Dice, separarán Montes Olivos, se irá desde este lado, pues uno para el norte, coge para el sur, quedan entonces el valle. Dice, y corran hacia los valles, porque un gran terremoto. Bueno, ese terremoto que mueve la montaña. Dice además que vendrá y que quitará a Israel los arcos, los caballos y todo lo que tenga que ver de Israel. ¿Y qué le va a hablar a las naciones? Paz. De paz. Y de una paz que tiene que ver con la guerra. Pero él primero trató algo más interesante, como siempre. ¿Qué trató primero en el hombre? El problema del hombre, ¿dónde estaba? En el corazón. ¿Sí o no? Porque del corazón salen ¿qué? Las guerras, los pleitos, los celos, las contiendas, todo sale del corazón. Por eso la ortodoxia no cree en ese tipo de Mashiach. Cuando sabemos que lo primero que el hombre debe tratar que es la guerra dentro de su propio corazón, porque de ahí salen las guerras. Entonces, ¿de qué le valdría a alguien que hablara de paz y nosotros, de qué nos vale aquí en Colombia su famoso tratado de paz? Eso es un circo. Nosotros sabemos que hay más muertos hoy en Bogotá y en Medellín que un día en el monte. Eso no tiene lógica. ¿Qué tipo de paz es esa? ¿No? Son dos pares de payasos ahí sentados, no tiene nada que ver. Y eso le resumió lo mismo. Dijo, no, porque el corazón, lo importante es ir al corazón del hombre. Y aquí viene y entonces ahí sí hace un trato de paz. Habla de paz. ¿Qué es lo que dice que habla de paz? Dice, y hablará paz a las naciones. el 10 repítelo despacio, lee despacio que hay varias cosas. Dice, y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar, y desde el río hasta los fines de la tierra. Dice desde el río. Sí, no, hay un río que determina, no sé cuál río, desde el río, ¿cuál? ¿Darlene? Porque no se dice de un río a otro río, se dice desde el río. Vamos a leer Zacarías 12:7. ¿Qué dice?
Y librará Hashem las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. Vuelvo a leer. Y librará Hashem las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. ¿Cómo así? Lee ese texto nuevamente. Léelo con la versión internacional. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, Sí. para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. Repito. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. ¿Qué es lo que hace el Eterno entonces? ¿Salva qué cosa? Las casas. Las casas, las viviendas. Bueno, pues una casa no es nada, donde habita la gente, pero con su gente, obvio. Pero ¿para qué cosa? ¿Con qué lo comparan? ¿O contra qué lo comparan? Con la casa real de David. ¿Y cuál es la casa real de David? ¿En dónde establece la casa real de David? Sion, ¿no? Sion. O sea, Que salva primero a Judá y deja de última la casa del rey. ¿Para que qué? Para que no haya como una especie de preeminencia. Que salvó primero al rey y después salvó a la gente. Salva primero a la gente y luego salva al rey, por decirlo de alguna forma. Zacarías, sí, Sergio. Vuelve a leer 12, 7 y 18, Sergio. en aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marchaba al frente de ellos. Ahora sí, léelo por favor desde el anterior, incluyendo el 7, incluyendo el 8. El Señor salvará primero las viviendas de Judá, Listo. para que no sea mayor la gloria de la casa real de David y la de los habitantes de Jerusalén que la de Judá. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marchaba al frente de ellos. Es decir, no sé si ahora tomó más cuerpo el 7. Dice, salvará a Hashem en primer lugar las tiendas de Judá, para que el prestigio de la casa de David y el prestigio de los habitantes de Jerusalén no se crezca sobre Judá. ¿Cierto? No. Entonces al parecer, y dice el texto siguiente, aquel día protegerá Hashem a los habitantes de Jerusalén, los protegerá. Los protegerá. Aquel día protegerá Hashem a los habitantes de Jerusalén. El más flaco entre ellos será aquel día como David, y la casa de David será como Elohim, como un ángel de Hashem al frente de ellos. Vuelvo a leer la traducción, el 8, por favor. En aquel día yo, el Señor, Sí. protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marchaba al frente de ellos. Listo. Termina con el 9. Lee 12, 10. 12, 9 y 10. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron, como quien hace lamentación por su hijo único. Lloran amargamente como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Hadad Rimón en la llanura del Megiddo. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David y sus esposas, la parentela de Natán y sus esposas, la parentela de Leví y sus esposas, la parentela de Sim y sus esposas, y todas las demás familias y sus esposas. Ahí terminaste, ¿en qué versículo? Hasta el 14. Vuélvelo entonces, discúlpame, ¿no? Todo.
Dice el 8. Mm. En aquel día yo, el Señor, protegeré a los habitantes de Jerusalén. El más débil entre ellos será como David, y la casa real de David será como Dios mismo, como el ángel del Señor que marcha al frente de ellos. En aquel día me dispondré a destruir a todas las naciones que ataquen a Jerusalén. Sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron. Sí, ahora sí están tomando fuerza. Después de la guerra, Israel quedan vivos, ¿sí o no? Ujú. Gente en nuestra nación de Israel quedan vivos. Él dice que socorre primero ¿a quién? A Judá, ¿cierto? A Judá, para que el brillo de la casa de Jerusalén o de Jerusalén y donde está el rey no se ensoberbezca sobre Judá. Entonces hace una homologación. Listo, pasó eso, pasó ese acto. Luego, ¿qué hace? Dice, me dispongo a destruir, ¿qué cosa? Las naciones que quieran destruir ¿a quién? A Israel. Me dispongo, no dice que las va a destruir, me dispongo, dice el texto. Sigue, me dispongo a destruir las naciones. Sobre la casa real de David Sí. y los habitantes de Jerusalén derramaré un espíritu de gracia y de súplica. ¿Eso qué quiere decir? ¿Se acuerda que hasta el momento siempre hemos dicho que el pueblo judío fue endurecido? Miren lo que va a hacer ahora. Están ubicados en el tiempo, están ubicados que acaba de pasar una matanza, que pasa Yom Kippur, y esto pasa. ¿Qué hace Yeshua HaMashiach? Destruye las armas que pertenecen a Israel, destruye las armas de Efraín y de que pertenecen de la guerra que ha estado en Israel y en Jerusalén. Destruye esas armas, destruye las armas, cuida a Judá, deja el brillo de la casa en Jerusalén, deja el brillo de los habitantes de Jerusalén y es donde se va a establecer de la casa de David. Yo soy de los que creo que David va a volver a ser rey. Un versículo que dice, ¿no? ¿Ah? Hay un versículo que dice que colocaré por rey a David. Sí, yo creo que David va a ser rey nuevamente. Entonces la casa de David, donde se establece David nuevamente, donde va a ser rey, va a tener un brillo. Listo, él restableció lo que le dijo a los apóstoles. He restaurado nuevamente todo Israel, porque él dice que él va a defender a Israel de ahí, de todas las naciones. ¿Y quién va a vencerlo? Entonces Israel empieza a gobernar, ¿qué cosa? Mundialmente. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace él? Endureció a los judíos. Los judíos están asombrados por todo lo que acaba de hacer. Sin embargo, falta un toque. ¿Cuál es el toque? El toque espiritual. Dice, derramaré. Y los habitantes de Jerusalén, sobre la casa real de David y los habitantes de Jerusalén, ¿Sí? derramaré un espíritu de gracia y de súplica, y entonces pondrán sus ojos en mí. Harán lamentación por el que traspasaron. Mira un momentico. ¿Sí o no? Y entonces pondrán sus ojos en mí. Y mirarán ¿a quién? Mirarán, ahí sí lo entenderán. Mirarán al que traspasaron. ¿Y qué va a pasar? Al que traspasaron. Como quien hace lamentación por su hijo único. Sí, Lloran amargamente, imagínense. como quien llora por su primogénito. En aquel día habrá una gran lamentación en Jerusalén, como la de Adad Rimón en la llanura de Megiddo. ¿Qué les está diciendo Yeshua con esa posesión que acaba de hacer? Dicen, ustedes querían tener el reino, está restaurado. ¿Sí? Porque dice que se dispone a destruir todas las naciones, que es lo que todo judío ortodoxo en su corazón siempre ha querido ser. Y nosotros lo sabemos, y nosotros internamente lo sabemos, que Israel tiene que manejar todo el mundo. Y aquí lo establece. Los judíos ortodoxos dicen, no, tiene que ser. Vienen de una época del antimachía, vienen de un instante de antimachía, cuando aparece Yeshua HaMashiach, dicen, no es con armas, no es con este cuento. Restablece el reino a David. Restablece el reino a David. Hay gloria en Jerusalén por el reino de David. Y entonces se derrama un espíritu de gracia, desendurece, no es el término, no sé si es un término muy español, desendurece al pueblo judío, y entonces el pueblo judío ¿qué hace? Mira, y miran ¿a quién? A quien traspasaron. ¿Y qué dicen? Hacen lamentación, un profundo lamentación, hacen lloro. Miren hasta cuándo, ¿sí o no? Sí. Todo el país hará duelo, familia por familia. La parentela de David, la parentela de Natán, la parentela de Leví, la parentela de Simila y todas las demás familias y sus esposas. Vale.
Listo. Ahora sí. ¿Dónde partió todo y desde qué vamos? Desde hoy, ¿qué empezamos a ver? Después de que el anticristo y el falso profeta son echados vivos al lago de fuego, ¿qué ocurre? Yeshua Mashiach se para del monte de los olivos. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Qué más? Queda convertido en un valle, lo que era una montaña. O sea, el monte de los olivos desaparece. Sí, vamos a ver lo más supuesto. Eso sí es fuego, entramos al supuesto. Suponemos y creo que ahí va a estar el arca. Sí, entonces quita las armas Sí. Listo. Quita las armas. de Israel. Sí. Y habla de paz a las naciones. Habla de paz a las naciones. Sí. ¿Qué más? Y salva primero Judá. Sí. Sí. Judá. Sí, Sí. bueno. Salva a Judá. Aquí Luego a sí. Jerusalén, porque en Jerusalén se va a producir un gran brillo, que es la restauración del reino de David. Después de eso, ¿qué hace Yeshua? Como que hace una especie de advertencia, va a destruir todas las naciones que vengan contra Jerusalén. Y después, ¿qué hace? Derrama gracia sobre el pueblo. Y el pueblo entonces voltea a mirar y lo reconoce. Reconocen que al que traspasaron. Sí. No me diga que los elementos son fáciles. Lo que es tenaz es ubicar lo que dice el Israel profeta. hace un lloro. Sí, mira nada que traspasaron. Entonces, paso a seguir. Hasatán es atado. Revelaciones 20, Revelaciones 21:3. Satán será atado. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí o no? Claro. Dice, luego vi, despacio otra vez. Vi a un ángel Sí. que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. O sea, debe ser desatado por un poco de tiempo. No dice que va a ser desatado y quedarás suelto para toda la vida. No. Tiene su Por un límite. poco de tiempo. O sea, 1000 años. 1000 años es, bueno, vamos a utilizar los términos que dice ahí, ¿no? Amarrado, pero yo digo que, o atado, ¿qué que dice ahí? Como le he dicho, yo no creo que pues el ángel venga y le amarre las patas y las manos y cosas de esas. Yo creo que simplemente va a ser preso, va a ser colocado en un sitio, en un lugar. ¿Cómo están ¿Sí? los ángeles? Y lo más seguro es que no sean escarnios públicos, no sabemos ni dónde lo va a colocar porque al Eterno nunca le han gustado los escarnios públicos. No creo que nos vaya a decir, bienvenidos a ver a Hasatán, ¿sí? Y él amarrado de piernas y manos y nosotros mirándolo y pisoteándolo como nos enseñaron a nosotros en iglesias cristianas. El otro es el falso profeta y la bestia. ¿Sí? Acuérdense que el profeta siempre anuncia a Mashiach. Por eso Israel ortodoxo espera a quién, a Eliyahu. Elías es la clave para que él hable acerca de quién, de Mashiach. ¿Sí? Eliyahu, entre los dos fueron, a principio, fueron echados al lago de fuego. Cuando se acabó la guerra, ellos dos son echados al lago de fuego. Aquí, Hasatán es aprisionado. Todos y los caballeros esperan este día a Mashiach. No sé si se cumpla, pero lo menos los que son caballeros ese día lo esperan, el 9 de Ad. Y su nombre es Ben Nadif, que ese vendría a ser la bestia o el falso Mashiach.